Módulo clasificador MC2, 3/4. Parte 3. Mantenimiento y lubricación. Lubricación. Herramientas. Un inyector de grasa. Lubricante grasa a base de litio. Procedimiento. Cada semana accione 2 o 3 veces el inyector de grasa especial contra la humedad en los siguientes elementos. 2 chumaceras del cilindro de la despulpadora. 2 chumaceras del eje alimentador de la despulpadora. 2 chumaceras de zaranda o criba. Elementos de transmisión como cadenas y piñones. Limpieza después de cada cosecha. Recuerde que una vez finalizada la cosecha de café, se debe realizar una limpieza exhaustiva a todo el equipo y lubricación en las chumaceras y ejes para evitar corrosión en el equipo. Nota: antes de realizar cualquier mantenimiento, apague el motor o desenergice y bloquee el switch eléctrico para evitar que otra persona active o encienda el equipo. Herramientas: llaves de 9/16 de pulgada, llaves de 7/16 de pulgada, llave Bristol 1/8 de pulgada, inyector de grasa y grasa a base de litio, cepillo de lavar, balde o manguera. Desmonte la despulpadora de la base. Procedimiento. 1. Con las llaves de 7/16 de pulgada, afloje y retire los tornillos que aseguran el protector, si aplica. 2. Con las llaves de 9/16 de pulgada, afloje los tornillos de 3/8 de pulgada que aseguran la despulpadora a la base. 3. Retire la banda. 4. Retire la despulpadora de la base y coloque sobre una superficie de trabajo. Desmonte el cilindro de la despulpadora. Procedimiento. 1. Con las llaves de 9/16 de pulgada y 7/16 de pulgada, retire el volante y el piñón que se encuentran en el eje del cilindro. 2. Afloje los tornillos prisioneros que aseguran las chumaceras al eje del cilindro. 3. Afloje los tornillos de 5/16 de pulgada que aseguran las chumaceras del cilindro a los costados de la despulpadora. 4. Retire el cilindro. Retire el eje alimentador. Procedimiento. 1. Con las llaves de 9/16 de pulgada y 7/16 de pulgada, afloje el tornillo que asegura el piñón de 48Z al eje alimentador y retírelo. 2. Con la llave Bristol de 1/8 de pulgada, afloje los tornillos prisioneros que aseguran las chumaceras al eje alimentador. 3. Afloje los tornillos de 3/8 de pulgada que aseguran las chumaceras del eje alimentador y retírelas. 4. Retire el eje alimentador. Retire el pechero de la despulpadora. Procedimiento. 1. Afloje las mariposas puño y retire el pechero. Limpie o lave el cilindro y el cuerpo de la despulpadora. Con el cepillo y agua, lave la camisa y el cuerpo de la despulpadora. Limpie y lubrique el eje del cilindro, eje alimentador, chumaceras, piñones. Utilice grasa para lubricar los ejes y con el inyector de grasa lubrique las chumaceras. Ensamble y montaje de la despulpadora a la base. Procedimiento. Con todos los elementos limpios y lubricados, proceda a ensamblar nuevamente la despulpadora. 1. Coloque el cilindro en el cuerpo de la despulpadora. 2. Coloque las chumaceras en el eje de la despulpadora. 3. Asegure las chumaceras al cuerpo de la despulpadora con los tornillos de 3/8 de pulgada. 4. Centre el cilindro entre los dos costados y apriete los prisioneros de las chumaceras. 5. Coloque el eje alimentador y asegure las chumaceras con los tornillos. 6. Apriete los tornillos prisioneros de las chumaceras del eje alimentador. 7. Coloque los piñones y el volante y asegúrelos. 8. Coloque el pechero y asegúrelo con las mariposas puño. 9. Calibre el pechero utilizando la galga de calibre 20. Ver video, cambio y calibración del pechero de la despulpadora. 10. Instale el equipo en la base y asegúrelo.
11. Coloque el protector y asegúrelo. Cambio y calibración del pechero de la despulpadora DH2 3/4. Nota: antes de realizar cualquier mantenimiento, apague el motor o desenergice y bloquee el switch eléctrico para evitar que otra persona active o encienda el equipo. Nota: tipos de pecheros en la despulpadora tipo G, C o R. Tipo G, tamaño de café cereza menor o igual a 12 milímetros. Tipo C, tamaño de café cereza entre 12 milímetros y 15 milímetros. Tipo R, tamaño de café cereza mayor a 15 milímetros. Herramientas: 2 llaves mixtas de 9/16 por media pulgada. Un martillo. Galga de calibre 20 o 22. Pechero. Procedimiento: 1. Suelte las mariposas puño y retire el pechero. 2. Instale un nuevo pechero y ajuste suavemente las mariposas puño. 3. Haga que el pechero coincida exactamente con el cilindro en toda la superficie. Si es necesario, afloje los 4 tornillos de calibración del pechero. 4. Ajuste los 4 tornillos de 3/8 de pulgada hasta que lleguen al borde de los costados de la máquina. 5. Con la llave de 9/16 de pulgada, apriete media vuelta los 4 tornillos del pechero para retirarlo del cilindro. 6. Verifique que el cilindro gire suavemente. De no ser así, revise por las aberturas laterales que tienen los costados y apriete el tornillo de la parte que está rozando con el cilindro. 7. Introduzca la galga de calibración por las 2 bocas de los extremos del pechero para garantizar la distancia entre el pechero y los dientes del cilindro. La galga debe entrar ajustada. De no ser así, apriete los tornillos para retirar el pechero o aflójelos para acercar el pechero. 8. Verifique el paso anterior en varias partes del cilindro para garantizar que la distancia sea la misma en toda la circunferencia del cilindro. 9. Realice la misma operación introduciendo la galga por la tolva en la parte superior del pechero. 10. Una vez que el pechero se encuentre calibrado, ajuste las contratuercas con la llave de 9/16 pulgadas. Cambio de camisa despulpadora horizontal DH2 3/4. Nota: antes de realizar cualquier mantenimiento, apague el motor o desenergice y bloquee el switch eléctrico para evitar que otra persona active o encienda el equipo. Herramientas: una llave de 7/16 de pulgada, 2 llaves de 9/16 de pulgada por media pulgada, un juego de llaves Bristol, un martillo, una caja de puntillas de 1 pulgada, una tijera para cortar metal, 2 pinzas de presión, hombre solo, un peso de 5 kilogramos, alambre, 2 metros aproximadamente, un punzón, lija número 120, camisa nueva para DH2 3/4. Procedimiento para retirar la camisa. 1. Suelte la tuerca y el tornillo prisionero que aseguran el volante con la llave de media pulgada. 2. Suelte el tornillo prisionero del piñón inferior con la llave de 7/16 y retírelo. 3. No es necesario retirar el piñón superior. 4. Retire el protector posterior. 5. Afloje las tuercas de las chumaceras del cilindro con las llaves de 9/16. No es necesario soltar completamente las tuercas. 6. Suelte los tornillos prisioneros de las chumaceras del eje del cilindro con la llave Bristol. Retire la chumacera y el cilindro. 7. Suelte las perillas plásticas y retire el pechero para poner nuevamente el cilindro sin camisa. 8. Por último, despegue cuidadosamente la camisa del cilindro con un martillo y cincel. 9. Limpie cuidadosamente el cilindro y aplíquele grasa. Procedimiento para colocar la camisa. 1. Instale el cilindro sin camisa en el cuerpo de la despulpadora. 2. Ubique las chumaceras del cilindro y verifique que las arandelas planas queden debajo del soporte de la chumacera y ajuste las tuercas. 3. Para centrar el cilindro, asegure que la distancia entre este y los costados internos sea la misma a cada lado. 4. Ajuste los tornillos de la chumacera con las llaves de 9/16 por media pulgada y verifique que la chumacera quede paralela con el borde del soporte de la chumacera. 5. La instalación de la camisa se debe realizar por la parte posterior de la despulpadora, en la ubicación del protector posterior. 6.
Ubique la lámina de la camisa en el cilindro asegurando que las aberturas de los dientes de la camisa queden hacia arriba, de forma que cuando los dientes de la camisa pasen frente al pechero, las aberturas queden hacia abajo para que realicen el proceso de despulpado correctamente. 7. Coloque una puntilla en el centro de la camisa al borde de los dientes con el punzón y el martillo, asegurándose de no dañar los dientes de la camisa. 8. Las puntillas deben quedar instaladas en el centro de cada taco. 9. Para facilitar la instalación de las puntillas, encontrará un taco cada 3 dientes. Ubique la puntilla en el espacio entre el tercer y cuarto diente. 10. Ubique e instale el piñón inferior. Después ubique una llave, un tornillo o una pieza metálica entre los dos piñones para bloquear el giro del cilindro. 11. Amarre cada extremo del alambre a las 2 pinzas de presión. Luego amarre el alambre al peso de 5 kilogramos. 12. Ajuste y asegure las pinzas de presión unidas al peso en la parte contraria donde clavó la puntilla y a cada extremo de la camisa sin tocar los dientes. Este paso se realiza para tensionar la camisa y que al momento de la instalación quede completamente ajustada el cilindro. 13. Instale y ajuste el volante para facilitar el giro del cilindro. 14. Retire las piezas entre los dos piñones que bloquea el giro del cilindro. 15. Gire lentamente con ayuda del volante el cilindro verificando que la camisa esté totalmente centrada. Este paso debe realizarse con solo una puntilla ajustada para garantizar que la camisa quede correctamente instalada y no quede torcida durante el proceso. 16. Asegurando la correcta ubicación de la camisa, comience la instalación de las puntillas. Verifique que todas las puntillas queden en cada taco. Recuerde utilizar el punzón y el martillo para no dañar los dientes de la camisa. 17. Para continuar instalando las puntillas, desbloquee los piñones, gire el cilindro hasta el siguiente taco y vuelva a bloquear con la pieza metálica los piñones. 18. Continúe la instalación de las puntillas. Recuerde que encontrará un taco cada 3 dientes de la camisa. 19. Para continuar con la instalación de las puntillas cuando el taco no es visible, mantenga bloqueados los piñones e introduzca la mano en el cilindro para ubicar el taco donde se debe colocar la puntilla. 20. Para instalar la última fila de puntillas, retire las pinzas de presión. 21. Antes de instalar la última fila de puntillas, corte la lámina hasta que la última fila de dientes coincida con la primera fila. Tenga en cuenta: en la unión de ambos extremos de la camisa no deben quedar espacios entre los dientes. Al finalizar la instalación de la camisa, no debe quedar superpuesto un diente sobre otro. 1. Para cortar el pedazo de lámina sobrante, retire el volante para facilitar esta operación. 2. Realice el corte de la lámina cuidadosamente hasta que ambos extremos coincidan. 3. Una vez terminado el corte, bloquee nuevamente el giro del cilindro y una ambos extremos de la lámina. 4. Instale la última fila de puntillas en el mismo taco utilizando la primera fila instalada, haciendo presión a la lámina hacia abajo para que no quede levantada y sin dañar ningún diente. 5. Golpee suavemente con el destornillador y el martillo el extremo levantado de la lámina para que la camisa quede completamente pegada al cilindro y no se levante. 6. Instale el volante verificando que éste no choque con el eje superior. 7. Instale el protector posterior. 8. Por último, instale y asegure el pechero. Cambio y tensión de la banda o correa. Nota: antes de realizar cualquier mantenimiento, apague el motor o desenergice y bloquee el switch eléctrico para evitar que otra persona active o encienda el equipo. Tenga en cuenta que la correa o banda se debe tensionar o cambiar cuando: A. Si al ejercer presión con un dedo en el intermedio de las dos poleas, la correa se flecta más de 1 centímetro. B. Si la correa patina o se desliza en las poleas. C. Si la correa presenta desgaste y llega al fondo del canal.
D. Si presenta deformaciones, desgastes intermitentes o desprendimientos en su superficie. 1. Cambio de tensión de la banda o correa del motor. Herramientas: 2 llaves de 7/16 de pulgada, 2 llaves de 9/16 de pulgada. Herramientas para alinear las poleas: martillo. Correas. Procedimiento: A. Cambio y tensión de la banda o correa del motor a combustión. 1. Retire el protector de bandas de la despulpadora con ayuda de las llaves de 7/16 de pulgada. 2. Con la llave de 9/16 de pulgada, afloje los tornillos que aseguran el motor a la base. 3. Retire la banda o correa que presenta desgaste y reemplace por una nueva. 4. Para tensionar la banda o correa, deslice el motor sobre la base hacia el lado contrario de la despulpadora. 5. Apriete con las llaves de 9/16 de pulgada los tornillos que aseguran el motor a la base motor. 6. Verifique la tensión y alineación de las bandas o correas utilizando una herramienta para alinear. 7. Instale el protector de bandas, coloque y ajuste los tornillos de 1/4 de pulgada con ayuda de las llaves de 7/16 de pulgada. B. Cambio y tensión de la banda o correa del motor eléctrico. 1. Retire el protector de bandas de la despulpadora con ayuda de las llaves de 7/16 de pulgada. 2. Con las llaves de 9/16 de pulgada, afloje la platina tensora de la base motor. 3. Retire la banda o correa que presenta desgaste y reemplace por una nueva. 4. Para tensionar la banda o correa, ejerza presión en la parte trasera de la base motor hacia abajo para que se deslice la base motor por la corredera de la platina tensora. 5. Cuando tenga la tensión necesaria, apriete con las llaves de 9/16 de pulgada el tornillo que asegura la base motor a la platina tensora. 6. Verifique la tensión y alineación de las bandas o correas utilizando una herramienta para alinear. 7. Instale el protector de bandas, coloque y ajuste los tornillos de 1/4 de pulgada con ayuda de las llaves de 7/16 de pulgada. Mantenimientos preventivos para motores a combustión, diésel o gasolina. Nota: antes de realizar cualquier mantenimiento, apague el motor. Para realizar estos mantenimientos debe guiarse por los manuales de los respectivos motores. 1. Cambio de aceite. Partes principales: arandela, tapón de drenaje, tapa de relleno, varilla de medición del nivel de aceite, bayoneta, nivel de aceite. Herramientas: llaves 9/16 por media pulgada, llaves 11/16 por 7/8 de pulgada, recipiente para recepción de aceite, aceite SAE. Procedimiento: tenga en cuenta: cumplidas las 10 primeras horas se recomienda realizar el primer cambio de aceite. Para el segundo cambio se recomienda a las 20 horas, luego cada 6 meses o 100 horas de trabajo. 1. Con el motor apagado y en estado de reposo, suelte el motor de la base motor usando unas llaves de 9/16 por media pulgada y ubíquelo en una superficie nivelada. Luego ponga un recipiente adecuado para recibir el aceite. 2. Retire el tapón de relleno de aceite. 3. Retire el tornillo del tapón de drenaje y empiece a drenar el aceite al recipiente adecuado. 4. Al terminar de drenar todo el aceite del motor, proceda a instalar el tapón de drenaje. 5. Añada el aceite SAE, recomendado por el fabricante del motor, hasta alcanzar la marca de nivel superior de la bayoneta de medición de nivel. 6. Instale el tapón de relleno y ajústelo. 7. Instale nuevamente el motor en la base y asegúrelo. Nota: revise diariamente antes de cada operación el nivel de aceite del motor a combustión de la siguiente manera. Retire la tapa del orificio de llenado del aceite y verifique que el nivel de aceite con bayoneta de medición de nivel. 2. Limpieza o cambio del filtro del aire. Procedimiento: nota: realice limpieza del filtro del aire cada 20 días, aproximadamente 10 horas de trabajo, y cada 6 meses, aproximadamente 100 horas de trabajo, cámbielo. 1. Asegúrese que el motor se encuentra apagado y que la perilla del motor se encuentre en la posición off apagado, asimismo que el motor se encuentre en estado de reposo. 2. Retire la tapa del filtro y luego retire el filtro. 3. Verifique el estado del filtro de aire y límpielo o reemplace si está dañado. 4. Instale nuevamente los elementos que conforman el filtro. 3. Limpieza o cambio del filtro de aceite, si aplica. Procedimiento: nota:
Realice limpieza del filtro del aceite cada 6 meses, aproximadamente 100 horas de trabajo. El cambio del filtro de aceite se debe realizar cada vez que se realice el cambio de aceite. 1. Asegúrese que el motor se encuentra apagado y que la perilla del motor se encuentre en la posición off apagado. Asimismo, que el motor se encuentre en estado de reposo. 2. Suelte y retire el tornillo que ajusta el tapón del filtro al cárter del aceite. 3. Retire el conjunto del filtro del motor. 4. Limpie y verifique el estado de la malla del filtro y reemplace si se encuentra dañado. 5. Añada el aceite SAE, recomendado por el fabricante del motor, hasta alcanzar la marca del nivel superior de la bayoneta de medición de nivel. 6. Instale la tapa del orificio de llenado y ajústela.